Muy buenas a toda la gente que ama la física y por lo tanto estáis viendo este curso, claro que sí. Bienvenidos, vamos a hablar de las fuerzas de rozamiento y después, si me acuerdo, si no lo haré en otro vídeo, vamos a hablar del trabajo también que se realiza cuando encontramos fuerzas de rozamiento. Bueno. Esto de las fuerzas de rozamiento es algo con lo que estamos bastante habituados, es decir, sabemos lo que son las fuerzas de rozamiento, es algo con lo que convivimos todos los días hasta el punto de que Aristóteles lo consideró como, bueno, como que era parte de la propia naturaleza y lo de la ley de inercia a él no le sonaba para nada. Entonces, lo que tenemos que estudiar básicamente qué suponen estas fuerzas de rozamiento. Veréis, las fuerzas de rozamiento sucede que son fuerzas que no se entienden muy bien y no es broma. Mm, o sea, se sabe trabajar con ellas, sabemos muy bien cómo funciona a un nivel, digamos, de mecánica de Newton, pero a un nivel más profundo, si no me equivoco, hasta donde yo sé y hasta donde he podido estudiar durante toda mi existencia de físico, es algo que, bueno, hay explicaciones, pero no son completas. Entonces, sí, entran cosas cuánticas de repulsiones, de Coulomb, pero no está del todo claro. Bueno, la cosa es que principalmente vamos a ver tres fuerzas de rozamiento. En este vamos a ver dos, que es la primera, que es el rozamiento estático. La segunda que vamos a ver hoy es el rozamiento dinámico. Y la tercera que veremos en otro vídeo más adelante es el rozamiento por fricción. O no sé cómo se llama, sinceramente. Rozamiento, vamos a llamarlo del aire. El aire y ya está. Sin más. Estas son las que vamos a ver hoy. Y voy a aprovechar esto para repasar un poquito de las fuerzas normales. Porque van a entrar muy a colación de todo esto. Bueno, pues yo vamos a poner que tengo una superficie. Esta superficie, pues como la superficie que tenéis en el suelo de casa, va a tener un rozamiento. Entonces yo pongo aquí una caja, o lo que quieras, con una cierta masa. Esta caja tiene, como es evidente, un peso, está dirigido hacia abajo y tendrá una normal, que está dirigida hacia arriba, que es igual a nuestro peso. Vale. Yo no sé si será parte de vuestra experiencia de la vida empujar cosas por ahí, pero sucede lo siguiente, y es que si yo quiero empujar esta caja, vamos a imaginarnos que tiene una masa maja, y le estoy aplicando una fuerza que va en esa dirección, la masa se va a resistir, aunque, o sea, si no hay rozamiento también se va a resistir a arrancar, pero vamos a ver que el rozamiento hace sus cosas. Entonces, esta fuerza de rozamiento que nosotros vamos a obtener se va a oponer al movimiento. Y esto lo tenéis que tener clarísimo. Aquí vamos a tener una fuerza, vamos a llamarla R, por ejemplo, que se opone siempre al movimiento. Y ya sé que esto lo he repetido 2 veces o 3, lo del movimiento. Y lo vuelvo a repetir, al movimiento. No a la fuerza, al movimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo en vez de tener esta fuerza, vamos a imaginarnos que en vez de ponerla así, la pongo tal que así, vamos a imaginarnos que no es lo suficiente como para levantarla, esta fuerza de rozamiento no va a ir hacia allá, va a ir hacia allá, porque la estamos arrastrando hacia la derecha. Vamos a imaginarnos que hacemos fuerza suficiente como para arrastrarla. Eso sería rozamiento dinámico, ¿vale? Sin más. De momento solo quedaos con que se opone al movimiento.
Bien, entonces, ¿qué es esto del rozamiento estático? El rozamiento estático es el que hace que un objeto, a ver, es una fuerza que impide que un cuerpo empiece a moverse. No es la inercia. La inercia actúa de cualquier manera incluso cuando no hay rozamiento. O sea, si estamos en el espacio sideral, ya lo habíamos visto. Yo estoy aquí y empujo a un colega mío que tiene sobrepeso, me va a costar moverle. Yo me voy a ver acelerado hacia allá y mi compañero un poquito menos hacia allá. Cada uno con nuestra aceleración A y A'. Mi A va a ser mayor. ¿Por qué? Porque tiene inercia. Pero aquí no entra en juego tanto la inercia como el rozamiento. Aquí lo que entra en juego es que el rozamiento estático es una fuerza que impide que un cuerpo empiece a moverse. Y esto es clave por la segunda cuestión que hay que tener muy clara con respecto al rozamiento estático. Y es que es siempre igual a la fuerza que estamos ejerciendo. Igual en módulo, no en dirección. Bien, entonces vamos a volver aquí, vamos a volver a este ejemplo que tenemos aquí y voy a separar mi fuerza en una fuerza aquí que voy a llamar F paralela y aquí una fuerza hacia arriba que es F perpendicular. F perpendicular. Ahora, vale, alguno pensará, bueno, pero si yo estoy tirando hacia arriba, eso va a hacer que la caja pese menos y eso lo que va a hacer es que yo la pueda mover más fácilmente. Probablemente lo que estás pensando es en rozamiento dinámico, porque la caja no se está moviendo. En el rozamiento dinámico ya vamos a ver que la normal juega un papel más importante. Entonces, como le estamos levantando un poquito, el peso va a ser menor, el peso no, pero bueno, ¿me entendéis? Las fuerzas en el eje vertical que tire para abajo la vamos a contrarrestar un poquito y entonces, pues aquí la cosa va a cambiar. Pero no, en el rozamiento estático, lo que cuenta es esta fuerza de aquí, la fuerza paralela. Luego, a ver, si yo elevo la cosa, ¿puedo empujarla más fácilmente? Sí, pero ahí ya estamos entrando en otras historias. Realmente, esta fuerza de aquí lo que va a igualarse es a la fuerza paralela. Es decir, esta siempre va a ser igual y de sentido contrario a F paralela. No os liéis demasiado con eso. Si el objeto no se mueve, sencillamente esto es lo que importa. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que llega un momento, si vamos aumentando nuestra fuerza, o sea, cada vez aplicando una fuerza mayor, que este objeto empieza a moverse. Tiene un límite en el que empieza a moverse. Ese límite es lo que conocemos como la fuerza de rozamiento estático máxima. Espera, voy a poner aquí una cosa que no las he diferenciado todavía porque no lo he necesitado, pero lo voy a necesitar. Rozamiento estático. Voy a poner aquí. Rozamiento estático máximo. Voy a ponerlo así. Cuando yo, y perdón porque se me ha escapado aquí, el vector, no pongo vector. Esto estoy hablando en módulo. Cuando yo tengo esta fuerza máxima, o sea, el límite en el cual va a empezar a moverse, esto iguala a algo, una cantidad, que llamamos mu sub e, por esa fuerza, perdón, que aquí estoy mezclando demasiados colores mal. Vamos a ver este coeficiente estático por la normal en módulo. Esto es modular, vale.
¿Qué significa esto? Esto lo que digo, significa que esta es la fuerza de rozamiento máximo justo antes de que empiece a moverse. Otra forma de entenderlo es, ¿cómo decirlo? La fuerza mínima que tendremos que aplicar al cuerpo para que empiece a moverse. Bien, y ahora voy a aclarar qué es esta mu. Esto de aquí es lo que se llama el coeficiente de rozamiento estático. Claro, ahora nos preguntamos, vale, ¿y esto cómo se calcula? Bueno, pues en realidad no es tan difícil como uno pudiera pensar. Veréis. Yo voy a coger un plano inclinado. Qué maravilla de plano inclinado. Sí, maravilloso. Nos encanta a todos, es fantástico. Le voy a poner dos alturas diferentes, ya veréis por qué. Y le voy a poner un cierto ángulo aquí inicial. Vamos a llamarlo esto phi. Pongo mi masa aquí. Claro, esta masa va a tener un peso. Si está en horizontal no se va a mover. Si lo subo un poquitito, la masa va a cambiar su, digamos, la componente del peso que es la que importa. ¿Por qué? No sé si esto lo habréis resuelto en clase o no, si no, pues lo voy a resolver ahora y Santas Pascuas. Veréis, voy a dibujarlo aquí en un diagrama antes para que vosotros lo podáis ver bien y veréis lo que voy a intentar hacer para explicaroslo. Yo aquí voy a dibujar un plano inclinado con un cierto ángulo phi. Voy a poner una masa, está aquí, M. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar las fuerzas que están entrando en juego. Es decir, ¿cuánta es la aceleración, por ejemplo, que lleva esta masa cuando cae? Esto seguro que lo habéis resuelto más veces. Yo no sé si lo he resuelto en algún problema. No estoy seguro. No estoy del todo seguro. Pero bueno, esto es una de esas cosas que hay que hacer. Por lo menos una vez en la vida, que tampoco es tan difícil, ¿no? Yo voy a tener aquí un peso. Y lo voy a poner bien grande para que se vea bien. De hecho, no sé si estará saliendo por el vídeo, porque lo estoy poniendo muy abajo. Sí, sí, se ve bien. Bien, este es mi peso. Peso que es igual a masa por gravedad. Vale. De hecho, no debería ponerlo aquí, lo debería poner en otro sitio. Ponerlo aquí. Vale. Ahora yo a mí lo que me interesa es lo siguiente, veréis. Yo sé que para abajo no va a caer. Literalmente, lo que es atravesar el bloque no lo va a atravesar. Esa es la cuestión. Entonces, yo sé que la única fuerza que me va a actuar sobre este va a ir en esta dirección necesariamente y no se va a mover en esta otra. A esto lo llamo el eje paralelo y a esto lo llamo el eje perpendicular. Entonces, la fuerza que a mí me va a afectar al movimiento de esta masa va a ser la proyección sobre este eje. Es decir, lo voy a dibujar también en rojo, pues que viene de lo mismo. A ver. Que es que en esta postura... Vaya churro que acabo de dibujar.
En esta postura es muy complicado dibujar. Y a esta la voy a llamar P paralela. Luego, a la proyección sobre este otro eje es a la que voy a llamar P perpendicular. A veces se las llama PX y PY, me da exactamente lo mismo, estos simplemente son nombres. Y esta es P perpendicular. ¿Cuánto vale cada una de ellas? Pues si nos fijamos, empezamos a resolver triángulos y nos damos cuenta de que este ángulo es pi. Si no lo veis inmediatamente, no pasa nada, dadle un par de vueltas, simplemente fijaros en que si yo disminuyo esto, esta se me va a acabar convirtiendo en esta. Entonces, este ángulo y este tienen una relación directa y no, hombre, eso no es indicativo de tal, pero por el teorema de Tales va a salir. Bien, entonces, ¿cuánto vale cada una de ellas? Pues para empezar, P, P paralelo va a ser igual a, esto es el seno, o sea, la P original por el seno de ese ángulo phi. Y luego la P perpendicular va a ser igual a P por el coseno de ese ángulo phi. Claro, pero aquí me faltan fuerzas. ¿Qué fuerzas me faltan? Me falta la normal. Porque si no existiera una fuerza que mantiene a esta sobre esta línea, esta se movería para abajo. Entonces pongo aquí mi fuerza normal, que va a ser igual y de sentido contrario a P perpendicular. Bien, esta es la fuerza de reacción del bloque, perdón, de la cuña sobre el bloque. Bien, ahora vamos a este asunto. Fijaros en una cosa. Cuando yo tengo un ángulo phi pequeñito, voy a poner aquí el peso para que se vea bien grande. Vamos a imaginarnos que está hecho de plomo o cualquier otra cosa, o de uranio, o incluso de uranio. Este peso no va a cambiar. Entonces, yo lo que voy a tener es una proyección aquí que va a ser muy chiquitita. A ver si me sale más o menos bien. Esta va a ser la P paralela. La P perpendicular, que va a ser algo tal que así, no me importa, digamos, porque va a estar compensada por la normal, así que me da igual. Esa fuerza la voy a quitar para que no nos estorbe. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto va a tener una fuerza de rozamiento estático que va a llegar a un máximo. ¿Cuál va a ser esa fuerza de rozamiento? Pues siempre se va a oponer, oiga, siempre se va a oponer al movimiento, o más bien a la fuerza. Se llama mi rozamiento estático. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que mientras esta no sea mayor o igual que esta, bueno, mayor realmente que esta, no lo va a conseguir mover. Entonces, yo lo que puedo hacer es aumentar el ángulo. Si aumento el ángulo, voy a tener la caja, digamos, en esta posición. Lo que voy a tener es, de nuevo, mi peso va a ser más o menos el mismo. Perdón, más o menos el mismo, no. Para más o menos el mismo el dibujo me refería. El peso va a ser el mismo. Pero la proyección, al ser este ángulo nuevo más grande, va a ser más grande. Y por lo tanto, la fuerza de rozamiento en algún momento va a ser igual que el bloque. Y en ese instante en el que yo subo un poquitito más el ángulo, ya deja de funcionar, digamos, la fuerza de rozamiento estático y el bloque empieza a deslizar. Podéis comprobar que esa fuerza de rozamiento estático para un bloque, perdón, la fuerza de rozamiento no. En una tarde estoy que el coeficiente de rozamiento estático es igual a la tangente de phi.
Simplemente haced la descomposición de de las fuerzas, comparáis las fuerzas, qué fuerzas actúan, y en el momento en que empieza a deslizar, lo que vamos a tener es precisamente esta relación de aquí. Esto es lo único que hay que hallar. Vale, nos queda ahora hablar del rozamiento dinámico. Bien, lo mismo que os había dicho que el rozamiento estático se opone a la fuerza. Uy, pues se ha movido para acá. Se opone a la fuerza que está actuando sobre el cuerpo. El rozamiento dinámico se va a oponer al movimiento. Es decir, se va a oponer cuando el objeto ya está en movimiento. O sea, actúa solo. A ver, una cosa que creo que no he dicho, se opone al movimiento, no a la fuerza, esto es el rozamiento dinámico. Bueno, a ver, en realidad, claro, lo que es que es lo que os había aclarado ahí. Claro, esto igual os lía más, no lo sé. Quedaos sencillamente con... O sea, yo sé lo que quería decir, lo que no sé si me he explicado bien. Cuando digo que se opone al movimiento, se opone el rozamiento estático a la fuerza que va a generar ese movimiento, pero no a la fuerza en sí. O sea, la fuerza puede estar dirigida hacia donde te salga de las narices. Lo que realmente va a afectar al rozamiento estático va a ser esta fuerza de aquí. Entonces, ¿se opone a la fuerza al rozamiento, la fuerza de rozamiento estático? Sí, entre comillas. El que realmente se opone al movimiento es el rozamiento dinámico. Yo espero que no os líe más. Si os lía más, decídmelo y os lo vuelvo a explicar despacio o borro esa parte del vídeo directamente y ya está, no pasa nada. Bueno, de todas maneras, no os liéis mucho con esto. Quiero decir, lo importante es que os quedéis con que el rozamiento estático es siempre de esta forma y ahora vamos a ver cómo es el rozamiento dinámico. Aquí en el rozamiento dinámico lo que pasa es que este sí que depende del peso. Depende más que del peso en realidad de la normal. Cuando nosotros tenemos nuestra masa de un determinado peso, va a actuar esa fuerza normal en sentido contrario a ese peso. Bien, aquí es donde entra la gracia de todo esto. Esto tiene una velocidad, la que sea, o una fuerza, o hay algo. Vamos a poner que es una velocidad, v. La fuerza de rozamiento estático, que la voy a poner en verde, no es igual en magnitud a esta ni nada parecido. Vamos a llamarla rozamiento, perdón, dinámico. Había dicho estático, me parece. No, dinámico. La fuerza de rozamiento dinámico va a depender de... No depende de la velocidad, del módulo de la velocidad, ni nada parecido. Simplemente depende del tipo de superficie, porque esa es otra. Bueno, esto ya lo dejo para el final. Aunque igual mejor hago un corte aquí y os cuento una cosa que es importante. Es importante. No sé por qué no la he mencionado antes. Y debería, quizá. Las fuerzas de rozamiento no dependen de la superficie. Dependen de la naturaleza de la superficie, pero no del área que tenemos en contacto. Y esto, aunque parezca poco intuitivo, es cierto.
Entonces, nuestra fuerza de rozamiento dinámico en módulo, y esto es importante, siempre va a ser igual a ver, ¿cómo voy a puesto yo esto? Un coeficiente mu dinámico por el módulo de la normal. Todo en módulo, ¿vale? Si queremos expresarla vectorialmente, necesitamos meter aquí algún vector. ¿Qué vector? El de la velocidad, es decir, el que tiene movimiento. Entonces, lo que vamos a tener va a ser que esto es, perdón, bueno, sí, es módulo sí, menos mu sub d por la normal en módulo. Ojo, ahora viene la gracia. La gracia es que utilizamos el vector velocidad partido por el módulo del vector velocidad. Este es el que nos está diciendo hacia dónde se dirige esa fuerza. La fuerza de rozamiento dinámico nunca, jamás va a tener esta dirección o esta dirección. Si volvemos al ejemplo que teníamos antes de una fuerza aplicada sobre el objeto, vamos a ver, quiero decir, una fuerza que no es paralela, ahí es donde vamos a tener la gracia de todo esto. Es decir, yo puedo tener una fuerza que va hacia allá. Esta es mi fuerza. Yo voy a tener aquí una componente, como ya os he dicho, F paralela. Y voy a tener una componente aquí que va a ser la fuerza perpendicular a la superficie. Si hacemos la suma de fuerzas, ¿qué es lo que vamos a obtener? En el eje X me va a dar igual, perdón, en el eje paralelo. En el eje vertical es donde está la gracia. Porque esta normal, digamos, va a ser la que compensa a esto. Y quiero decir, yo voy a tener el peso menos la fuerza perpendicular y luego esto va a ser igual a la normal. Es decir, la normal que yo voy a sustituir aquí se va a ver compensada, bueno, a ver, el peso que yo tenía se va a ver compensado por esa fuerza vertical. Entonces, yo aquí, si meto esta fuerza que está dirigida en vertical, sí que voy a tener una fuerza de rozamiento menor. Esto es perfectamente lógico. Si yo tiro de un cuerpo, no en la dirección del suelo, sino que tiro hacia arriba de él, cuando se está moviendo, evidentemente vaya a tener menos rozamiento. Eso es de cajón de madera de pino. Vamos, creo que es parte de nuestra experiencia más o menos diaria. Vale. Creo que con esto ya hemos acabado aquí, pero queda lo del trabajo. A mí el asunto de utilizar el trabajo junto con las fuerzas de rozamiento es una cosa que me gusta, porque en muchos problemas te puede ahorrar la vida. Claro, fijaos si yo tengo una superficie, tal que así, cuerpo, uy, a ver, y un cuerpo de masa M, y yo le estoy aplicando una fuerza. Está inicialmente en reposo, le aplico una fuerza, F. ¿Qué trabajo se realiza si el objeto no se mueve? Evidentemente yo voy a tener una fuerza de rozamiento estático que va a ser opuesta. A esta fuerza no hay movimiento. Si no hay movimiento, significa que no hay trabajo. Ya está. Es así de sencillo. Ahora bien, vamos a poner que yo tengo una fuerza de rozamiento dinámico. Es decir, esto se está moviendo y tengo una fuerza de rozamiento dinámico. ¿Cuánto va a valer el trabajo que estoy realizando sobre el objeto? Pues sencillamente, como ya os he dicho, el trabajo se define como la fuerza que yo estoy realizando por la distancia que recorre. ¿Cuál es la fuerza que yo estoy realizando? F. Ya está, sin más.
Lo que sucede es cuánta fuerza yo he perdido, digamos, ¿no? Esa es la cuestión. Perdón, ¿cuánta fuerza he perdido? No, cuánta energía. Vamos a ver. Pongamos lo siguiente. Algo fácil y sencillo y para toda la familia. Yo tengo un objeto moviéndose con una velocidad inicial. Vamos a ponerle que aquí hay una velocidad v sub 0, que va hacia allá. Y este objeto, digamos, como por el hecho de tener una velocidad inicial, tiene una energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Aquí va a aparecer una fuerza de rozamiento, por ejemplo, que vamos a llamar RD. Este objeto recorre una cierta distancia, incremento de X, hasta que se para. ¿Ves? Aquí ya la velocidad es igual a 0. ¿Cuánto trabajo se ha perdido? ¿Cuánta energía se ha perdido? ¿Cuánto calor se ha disipado? Todas esas preguntas las resolvemos sencillamente con esto. Es decir, aquí, en vez de poner esta fuerza, ponemos R sub D y ya está. Tan sencillo como eso. Si esta velocidad no fuese 0, lo mismo. Lo que nos importa realmente es cuál es la fuerza que ha actuado y cuánta distancia ha actuado esa fuerza. Eso es lo que nos va a dar el trabajo disipativo que el objeto ha perdido al perder velocidad. Sin más ni más. Bueno, creo que con esto ya podemos pasar a lo siguiente. Y si no me equivoco, os voy a... Sí. En el siguiente vídeo voy a hablaros de esto del rozamiento del aire. Vamos a resolver un problemita. Y lo que vamos a hacer es resolver el tiro parabólico con fricción. Ya veréis qué cosa más bonita. Bueno, pues no os entretengo más y espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima.